Segunda, venga. Extremos. Vale, ¿qué son los extremos? Hemos dicho los máximos y los mínimos. Máximo y mínimo, ¿vale? Máximo normalmente se suele interpretar, se suele dibujar de esta manera, ¿vale? Esto es un máximo, un punto, el punto más alto de la montaña, ¿no? Se podría decir, aunque también se considera máximo si una función terminara en este punto, pues al punto es, precisamente. ¿Por qué? Porque todo lo que está anterior a él, pues está creciendo, se supone que va hacia arriba, entonces si la función terminara en este punto, a ese punto también se le consideraría máximo. Y en los mínimos, pues los mínimos son así, es decir, este punto es un mínimo porque es la parte más baja de un valle, o si hay una función que está decreciendo y termina en ese punto en concreto, pues ese punto también se le considera un mínimo. ¿Vale? Entonces, estos son máximos y estos son mínimos. Hay dos tipos de extremos, relativos y absolutos. ¿Vale? Extremos relativos y extremos absolutos. ¿Qué son extremos relativos y extremos absolutos? Lo pongo con un dibujo para que lo entendáis. ¿Vale? Y voy a empezar. Y voy a empezar aquí y voy a terminar aquí. La función es esa, ¿vale? Entonces, aquí tengo un máximo. Aquí tengo un mínimo. Aquí tengo un máximo. Aquí tengo un mínimo. Y además, este punto de aquí es un mínimo porque es la parte más baja de lo que viene a continuación. Y este punto es un máximo porque es la parte más alta de lo que tiene anterior a él. ¿Vale? Entonces, se llama absoluto a lo más grande o a lo más pequeño. En el caso de máximo, pues sería este de aquí, sería el máximo absoluto, este. Este es absoluto porque es la parte más alta de toda la función y el mínimo absoluto sería este de aquí porque es la parte más baja de toda la función. O sea, para que algo sea absoluto tiene que ser lo más, o lo más alto o lo más pequeño. Y que no haya nada por debajo de esto, ¿vale? Sin embargo, todos los demás, este mínimo, este mínimo, este máximo y este máximo, pues son relativos. ¿Vale? Entonces, absoluto es el más grande o el más pequeño y relativo todos los demás. ¿Entendéis eso? Si yo no hubiese cerrado esta función aquí y la hubiese continuado y hubiese puesto una flecha diciendo que esto continúa, ¿qué habría pasado? Pues que no habría un mínimo absoluto, porque esto pasa lo que es su altura, es decir, hay algo más bajo que él, y tampoco habría un máximo absoluto porque esta flecha seguiría para arriba y entonces pasaría esa altura y por tanto habría algo más alto que él. Así que no serían absolutos, serían relativos. ¿Vale? Un momentito. Venga. Lo que estaba diciendo, ¿vale? Que si la función, lo que estaba diciendo, que si la función continúa, ¿vale? Si la función continúa para abajo o para arriba, pues entonces ya no tendrá absoluto, ni mínimo, ni máximo. Bien. ¿Cómo se calcula esto? Por cierto, los extremos, los máximos y los mínimos, ya lo he dicho antes, son los lugares donde la recta tangente es horizontal. Porque la recta tangente haría así, y la recta tangente haría así, y la recta tangente haría así, y la recta tangente haría así. Son puntos con tangente horizontal. Pues bien, ¿cuál es la pendiente de una recta horizontal? La pendiente de una recta horizontal siempre es 0. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a tener que hacer. Nuestro paso va a ser, a mí me van a dar una función, entonces voy a suponer lo mismo, que el dominio es todo R. Si el dominio es todo R y me dan una función, pues lo primero que tengo que hacer es su derivada.
¿vale? Una vez que he hecho su derivada, lo segundo que voy a hacer es igualar a 0 esa derivada. Hasta aquí los pasos son los mismos que antes. Igual a 0 la derivada. ¿Y qué hago ahora? Pues resuelvo esa ecuación. Como esto me ha salido una ecuación, pues resuelvo la ecuación. Y si resuelvo la ecuación, ¿qué va a ocurrir? Pues que me van a salir una serie de valores, x1, x2, los que sean. Me van a salir una serie de soluciones. Entonces, si resuelvo esta ecuación y me salen estas soluciones, hasta aquí es lo mismo que antes. Lo nuevo viene ahora. Lo nuevo es que tendríamos que hacer la segunda derivada. ¿Qué es eso de la segunda derivada? Una vez que hemos hecho la primera derivada, a mí me sale una función. Pues esa función que me sale la vuelvo a derivar. Y me va a salir algo nuevo. Entonces, con esa segunda derivada, el cuarto paso es sustituir las soluciones del paso 2 en la segunda derivada. Entonces, cuando sustituyamos en la segunda derivada estos números, el x1, el x2, me pueden pasar tres cosas. ¿Vale? Así que voy a poner un punto más, como si fuese x3. Me pueden pasar tres cosas. Una, que me salga un valor positivo. Dos, que me salga un valor negativo al sustituir. O tres, que me salga 0. Si me sale positivo, es decir, si me sale mayor que 0, entonces en ese punto hay un mínimo. Mientras que si me sale negativo, menor que 0, entonces en ese punto hay un máximo. Si me sale 0, no tiene extremo. Ahora, los máximos y los mínimos son coordenadas, son puntos. Entonces yo tengo que dar como solución, pues la coordenada. Tengo que dar la X y la Y. ¿Cuál va a ser la X? La X va a ser precisamente el número que hayamos sustituido. Tanto aquí como aquí. ¿Vale? El número que sustituyamos tiene que ser en la X. Y la Y no es la solución de esto, es decir, no es el número que me sale aquí, sino que lo que tengo que hacer es sustituir en la función del principio, en la función que me daban al principio, este número. Y aquí lo mismo. En la función del principio sustituyo este número. Cuando digo la función del principio me refiero a esta que me dan al principio en el ejercicio, a esta. Ahí es donde tendríamos que calcular la Y. ¿Vale? Entonces, voy a haceros un ejemplo. Una función, por ejemplo, x al cuadrado más 3x menos 1, por ejemplo, ¿vale? Esta función de aquí. ¿Qué tengo que hacer entonces con esa? Bueno, dominio de esta función es todo R, así que no me tiene que preocupar nada. Lo primero que hago es su primera derivada, que va a ser 2x más 3. Ya tengo la primera derivada. Lo segundo que tengo que hacer, igualar la primera derivada a 0. O sea, igualar 2x más 3 a 0 y resolver esa ecuación. Me sale menos 3 medios. Vale, pues una vez que tengo esa solución, ¿no? Ese 3 menos 3 medios, tercer paso es hacer la segunda derivada. Hacer la segunda derivada es derivar esto. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. ¿Y cuál es la derivada de 3? 0. Pues la segunda derivada me ha salido esto. ¿Vale? Entonces, esa segunda derivada que me ha salido aquí, ¿ahora qué tengo que hacer yo? Yo lo que tengo que hacer como cuarto paso es sustituir la solución que me ha salido en la segunda derivada. Es decir, tengo que hacer f segunda de menos 3 medios. Y tendría que sustituir esto en las x que me hayan quedado aquí. Como no tengo x, se deja como está. Cuando tengáis que sustituir un número en algo que no tenga x, lo dejáis como está. Y como me ha salido 2, pues entonces al ser positivo, al ser mayor que 0, pues esto es un mínimo. Y como es un mínimo, pues la coordenada va a ser el número que hemos sustituido. Y la y, ya digo, no es la solución que tengo, sino lo que vale la función en ese punto. Que eso lo tenéis que calcular, pues aparte. Así que hacer f de menos 3 medios sería sustituir el menos 3 medios en la función del principio, es decir, aquí. Aquí. Ahí es donde tendríamos que calcular el menos 3 medios. Así que me quedaría pues menos 3 medios al cuadrado más 3 por menos 3 medios más 1.
Y en lo que saliera este resultado, pues sería la i, que es lo que tendríamos que poner pues aquí. Y esa sería la coordenada del punto. ¿Vale esto? Sí. Vale, si el dominio no fuera todo R, ¿cómo afectaría si el dominio no fuera todo R y fuese otro dominio diferente? Si el dominio no fuese todo R y fuese todo R menos un número, yo haría la primera derivada, la igualaría a 0, resolvería la solución y ahora lo que tendría que hacer es, si alguna solución de aquí coincide con esta solución de aquí, o sea, con este número, entonces no se utiliza ese número. Es decir, si este número fuese, por ejemplo, 1 y este número fuese, por ejemplo, A, que es el número que yo he puesto aquí, este no me valdría ya, pero este sí me valdría. Entonces, con este, con el que yo tendría que seguir el ejercicio. Y el ejercicio sigue igual. Es decir, yo tendría que hacer la segunda derivada y sustituir, en vez de todas las soluciones, pues solamente las válidas, las correctas, las que no sean igual que el número que me ha salido en el dominio. Entonces, como el 2 es el que no me valdría, pues el 2 no lo haríamos. Solamente haríamos la parte esta de aquí. Esa sí me valdría porque ese número no sería el del dominio. ¿Vale? Y si el dominio, en vez de ser todo R menos un número, fuese un intervalo, si fuese un intervalo el dominio, pues lo que tendría que hacer con las soluciones que me salen aquí es ver si están o no están dentro del intervalo. Si están dentro del intervalo me servirían y si no están dentro del intervalo no me servirían. Con lo cual, si no me sirven, pues las descarto y no las utilizo después en la segunda derivada. O sea, solamente usaría en la segunda derivada a la hora de sustituir pues las soluciones que estuviesen dentro del intervalo que me dan en el dominio.